Dios les bendice en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un privilegio de estar con cada uno de ustedes y gracias por aquellos que nos están escuchando a través de la internet, a través de la pantalla, los que están acá conmigo. En este espacio vamos a estar aprendiendo y estamos continuando con la serie de la fe, con la serie de Hebreos. En Hebreos 11 vamos a estar acá investigando y viendo cómo cada uno de estos ejemplos del pasillo de la fe se puede acoplar, se puede aplicar a nuestra vida en el día de hoy y por qué Dios puso estas reseñas para que ahora nosotros podamos ir y fácilmente familiarizarnos con esto y ver la importancia de cada uno de estos ejemplos. Hemos estado trabajando que la fe es la fe es creer lo que Dios ha dicho, creer lo que Dios ha revelado y creer lo que Dios ha prometido. Entonces nosotros podemos ver que esto que ha dejado Dios es para que nosotros podamos plenamente, con toda confianza, creer quién es Él. Vamos a hablar ahora el tema o la serie de Hebreos 11. Nos vamos a dedicar en el 5 y el 6 y la fe camina con Dios. La fe camina con Dios. Entonces nosotros vamos a ver a través del ejemplo de Enoc, vamos a ver el ejemplo de Enoc, que Enoc caminó con Dios. Entonces podemos ver esto y vamos al capítulo 11, versículos 5 y 6 y dice, por la fe en Dios, Enoc fue llevado al cielo para que no experimentara la muerte y no pudieron encontrarlo en la tierra porque fue llevado al cielo y antes de eso a Enoc se le conocía como alguien que agradaba a Dios. 6. No podemos esperar que Dios se agrade de nosotros si no confiamos en Él. Todo el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Vamos a estar trabajando en estos dos versículos y en un poquito más de lo que está alrededor de la historia de acerca de Enoc, que Enoc caminó con Dios. Entonces hoy pues vamos a hablar, la fe camina con Dios, la fe camina con Dios. Podemos ver este ejemplo de Enoc. Y no voy a profundizar porque más adelante vamos a hacer otra enseñanza acerca de Enoc y acerca de Elías, acerca de este tema. Pero hoy solo lo quiero nada más quitar la duda, si se podría decir, en el sentido de que dice la fe en Dios, por la fe en Dios Enoc fue llevado al cielo para no experimentar muerte. Entonces dice por la fe Enoc fue trasladado para no ver muerte, en el sentido que en ese momento fue transpuesto, fue puesto de un lugar a otro para que en ese momento no experimentara la muerte. No es que no murió. Más adelante también nos va a explicar la palabra de que asimismo todos murieron. Pero veamos esto. Enoc fue transpuesto, basados en Hebreos 11:5, que dice así, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Algunos creen que Enoc nunca murió y fue llevado al cielo. Hay que notar que el cielo, alturas y expansión son diferentes términos en la Biblia. Cielo es espacios lógicamente en el cielo, ¿verdad? Nosotros vemos y hay partes de las nubes donde no se ve, entonces esos son cielos. Las alturas y la expansión. Nosotros podemos ver estos términos en la Biblia y cuando somos investigadores podemos ver que cuando dice cielo está hablando en medio de las nubes. No necesariamente que se fue fuera de la esfera y todo eso, ¿verdad? No. Pero nosotros podemos ver a través de la palabra que ella misma se explica. La palabra transpuesto proviene de la palabra griega matatithemi, que significa trasladar a otro lugar. Nosotros podemos ver en el diccionario Vine que expone estas palabras así. Entonces, cuando nosotros vemos cuando nosotros continuamos viendo este versículo, que Enoc no fue hallado, entonces podemos ver esta referencia en Génesis 5:24. Nosotros vamos a Génesis 5:24 y como les estaba diciendo, esto es solo un poquito
para que aquellos que están nuevos no se me confundan, pero este solo es un paréntesis en el tema. No me voy a abundar en tanto en él. Solo quería hacer estas reseñas. Entonces, y dice Génesis 5:24. Pero Enoc tenía una relación tan estrecha con Dios y él asimismo desapareció. Y asimismo desapareció porque Dios se lo llevó al cielo. Entonces hemos hablado que el cielo no es necesariamente las alturas. Entonces algunas versiones dice y para que no gustara la muerte. En ese momento él no murió, pero sí murió. En ese momento que Dios lo estaba guardando, no murió en el sentido que lo estaba guardando para otras cosas, pero él sí murió. Llegaron algunos días y más adelante la palabra misma lo dice. Pero es como quien dice, él lo preservó, él lo guardó, lo guardó en ese momento porque corría peligro. Entonces lo guardó. Entonces sigamos acá. Y desapareció. ¿Por qué? Porque cuando lo transpuso, entonces lo llevó de un lado a otro. Así que todo puede indicar que Dios tomó a Noé donde estaba por medio de una situación que seguramente lo llevaría a la muerte. Entonces Dios lo toma, lógicamente lo toma él de donde él estaba, que era el lugar, la tierra, la locación, y para guardarlo de una situación que seguramente lo llevaría a la muerte en ese momento. Entonces Dios lo tiene que preservar. Pero después de ser trasladado o traspuesto a otro lugar, Enoc murió, dejó de existir, porque así mismo dice Génesis. Vemos a Génesis un versículo antes y dice, cuando Enoc cumplió 65 años, tuvo a Matusalén, y Enoc tuvo una relación muy estrecha con Dios. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió 300 años más y tuvo hijas y hijos e hijas, y Enoc vivió en el total de 365. Entonces podemos ver, y otra versión dice, y murió. Entonces nosotros podemos ver que él vivió desde que lo fue transpuesto, vivió un poco más de tiempo, pero igual murió. Entonces toda la palabra dice que él murió. Solo fue en el momento que había sido transpuesto o puesto en otro lugar, porque en ese momento la situación lo iba a llevar a la muerte antes del tiempo. Entonces nosotros sabemos que Enoc murió porque así también afirma Hebreos 11:3, donde dice, la palabra misma dice que conforme a la fe murieron todos. Y eso, por lo tanto, también incluye a Enoc, que fue sepultado en algún lugar de la tierra. Entonces, podemos ver eso. Y podemos ver que la misma palabra dice en Hebreos que todos los que se habían mencionado, todos los que se han mencionado antes, así en ese orden todos murieron. Entonces, con esta cláusula nada más, vamos a continuar con Hebreos 11. Ahora que hemos leído, dice, cuando Enoc cumplió, vamos a Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue transpuesto, trasladado, puesto a otro lugar para que no experimentara la muerte, para que no sufriera la muerte en ese momento. Y por eso ya no lo pudieron encontrar, porque fue trasladado, fue puesto de un lugar a otro para que él no pudiera gustar la muerte en ese momento. Las circunstancias que él estaba, Dios lo guardó en ese momento, pero igual murió. Entonces nosotros podemos ver aquí nuevamente en Hebreos 11. Gracias por acompañarme mientras que nosotros continuamos con esta serie titulada Vivir por Fe. A vivir por fe, estamos hablando de vivir por fe en Hebreos 11, donde comienza diciéndonos qué es la fe. La fe es la seguridad de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven, las cosas que esperamos de las cosas que estamos seguros. Entonces nosotros podemos ver que la fe es la seguridad de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que aún no se ven,
las cosas, estas cosas que estamos esperando, que esperamos y que estamos seguros. Entonces son las cosas, o unas cosas que no vemos, pero esperamos porque estamos seguros de que vendrán. Nosotros si bien sabemos que son las cosas que Dios ha prometido y las cosas invisibles de las que estamos nosotros totalmente convencidos. Estas son las cosas que Dios ha revelado que son nuestras. Así que la fe cree lo que Dios ha revelado y confía en lo que Dios ha prometido. Entonces nosotros podemos ver ahora qué significa en nosotros o para nosotros vivir por fe. Podemos ver eso, que es para nosotros vivir por fe. Dios nos enseña en este capítulo mostrando ejemplos vivos y reales, y cada uno de ellos destaca un aspecto distinto que es o de lo que significa, de lo que significa realmente vivir por fe. Entonces nosotros podemos ver cómo hemos podido ver cómo es la historia de Abel. Podemos ver que la fe escucha a Dios. Hemos estudiado eso, que la fe escucha a Dios por medio de la historia de Abel. Ahora estamos hablando de la fe camina con Dios. Podemos ver estas historias de fe a través de todas de estas. Cada una de ellas nos enseñan puntos esenciales, así como Abel fue elogiado por su acción. Fue elogiado como justo por un sacrificio que fue aceptado a Dios. Él ofreció un cordero primogénito del rebaño y una vida y fue una vida entregada para él. ¿Se acuerdan? Si no está en otro segmento, pero Abel sabía de que no tenía que haber un sustituto, porque él sabía de que tenía que traer un sacrificio, porque eso era lo que la revelación que él se había escuchado. Nosotros vimos cómo eso apuntaba a nuestro Señor Jesucristo, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Abel ofreciendo un cordero era realmente una señal que Abel estaba confiando en la promesa de Dios. Y esa promesa, por supuesto, se cumplió cuando el Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros. Por eso aún Jesucristo dice, ustedes han matado a los profetas, y aún la sangre de Abel clama, y queriendo decir que cuando él muere todavía habla de que sufre, hablaba de sufre. Entonces nosotros podemos ver cómo Dios da su único hijo por nuestros pecados, y la historia de Abel nos enseña. Abel sabía que tenía que sacrificar una vida, y nos dimos cuenta que él lo sabía porque Dios lo había revelado en el tiempo atrás, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esta información y esta revelación se había dado a conocer. Entonces, podemos ver cómo cada uno de estos personajes también apuntaban al Señor Jesucristo de alguna manera. Ahora nosotros podemos ver en Hebreos capítulo 11 cómo pinta un cuadro maravilloso de cómo la fe, de qué es la fe. Y cada historia en el capítulo realmente contempla este cuadro que hoy vamos a ver en esta historia acerca de Enoc. Y vamos a aprender que la fe camina con Dios. Vamos a aprender cómo es que la fe camina con Dios en Hebreos capítulo 11, en el versículo 5, así como habíamos leído. Y también ya leímos Génesis acerca de cómo Enoc caminó. Entonces nosotros podemos ver aquí en Hebreos capítulo 11, 5, si estamos ahí por la fe, no fue transpuesto para que en ese momento, en esa circunstancia, no muriera. Y así que por eso hemos explicado. Entonces vamos a leerlo simplemente como está literalmente escrito, ya que lo explicamos como la introducción. Entonces vamos a leerlo y así dice: Enoc por la fe fue puesto a otro lugar para que no hubiese muerte, así que no fue encontrado porque Dios se lo llevó. Enoc se encuentra de nuevo en Génesis en el capítulo 5, y es posible que nosotros podamos volver a ese libro para darnos cuenta el breve relato que nos dice la extraordinaria vida de este hombre. Vamos a Génesis 5, donde habla y especifica también ahí cómo es que Enoc caminó. Entonces, 24 dice, pero Enoc tenía una relación tan estrecha con Dios
y él caminó con Dios. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a ver el 24. Dice, vivió pues Enoc de acuerdo con la voluntad de Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces podemos ver eso y sigamos acá. Solo vamos a regresar a Hebreos para tenerlo listo cuando leamos Hebreos nuevamente, lo tengamos listo. Gracias por esperarme. 11:5, ¿verdad? Hebreos 11:5. Regresamos a Hebreos y podemos ver estas reseñas. Entonces podemos ver en el capítulo 5 de Génesis que registra aún las generaciones desde Adán hasta Noé. Nosotros podemos ver generaciones. Dios le encanta enfocarse en las generaciones. Por eso vemos en el libro de Mateo la genealogía de Jesucristo. A él le interesan las familias, las generaciones. ¿Por qué? Porque a través de las generaciones nosotros podemos pasar la luz. Cuando nosotros por la fe camina con Dios, entonces podemos caminar con Dios en una relación estrecha, en una relación realmente cercana a Dios, y a través de esa relación cercana podemos confiar en lo que está revelado, y al confiar en lo que está revelado nosotros podemos pasarlo por generación en generación. Entonces Dios sí está interesado en la vida de cada uno de nosotros y en generaciones. Por eso podemos ver aún en este pasillo de la fe cómo es que están Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, todas estas generaciones, por decirlo de esta manera, ahí cada una de ellas expresan también la vida. Entonces Dios está interesado también en nuestra vida, no solamente en la palabra, sino en nuestra vida, porque es parte de la intimidad con Dios. Entonces a él sí le importan demasiado las generaciones, nuestras vidas. Entonces podemos ver cómo la palabra registra las generaciones, inclusive acá. Podemos ver cómo desde Adán hasta Noé, y podemos ver todas estas generaciones, y podemos leer acerca de Adán, de Ser, Enoc, Quinán, Mahalael, Jared, Enoc, Matusalén. Y así sucesivamente podemos ver alrededor de 10 generaciones establecidas acá. Entonces podemos ver que las generaciones son muy importantes para Dios. Ahora nosotros vamos a poder ver 5 observaciones que están notables en esta historia y que nos llenan de esperanza para cada uno de nosotros en un caminar con Dios. La primera y muy obvia es que Enoc caminó con Dios, así como esta serie se llama, que Dios estaba ahí presente con Enoc, en la vida de Enoc, porque Enoc caminó con él. Él tenía una relación estrecha con él, con Dios. Entonces Enoc caminó con Dios. Nosotros podemos ver que esto lo afirma 2 veces, que él caminó con Dios. Lo podemos ver en el versículo 22 y en el versículo 24, que lo afirma de que Enoc caminó con Dios. Entonces vamos a seguir con esto y vamos para seguir, vayan conmigo a Miqueas. Vamos a Miqueas, rápidamente a Miqueas. Sé que para muchos dirían, ¿dónde está Miqueas? O sí saben, a muchos libros aún de que lo citamos, y hay otros que lo citamos más. Pero vamos a Miqueas 6:8 y dice, se te ha hecho conocer lo que está bien, lo que el Señor exige de ti, ser mortal, tan solo respetar el derecho, practicar con amor la misericordia y caminar humildemente con Dios. Entonces vamos a ver el punto final, si se podría decir. Dice, se te ha hecho conocer lo que está bien y lo que pide de ti, oh hombre mortal, o lo que pide de ti, oh hombre mortal, que es respetar, que es practicar con amor la misericordia y caminar humildemente con Dios. Y podemos ver que Enoc caminó humildemente con Dios. Y básicamente, humildemente es aceptar la revelación de Dios, aceptar lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha revelado y lo que Dios ha prometido. Aceptarlo. Quiere decir no dudar de lo que Dios ha dicho,
porque cuando nosotros dudamos de nosotros mismos, pero también por eso, pero tenemos que saber que lo que Dios ha revelado es de Él mismo y quién es Él. Entonces, caminar con Dios es creer que lo que Él ha dicho lo va a cumplir, por quién es Él. Entonces, eso es caminar por fe, porque lo que no conocemos de Dios, con lo invisible de Dios se hace visible. Lo que no vemos de Dios en el sentido de su rostro, como Él es manifiesto en su poder y que su palabra siempre, siempre se va a llevar a cabo. Entonces podemos ver eso. Vamos a Salmos 32, estableciendo puntos y pensamientos. Salmos 32, 8 dice: yo te instruiré y te enseñaré el camino y que debes seguir. Te aconsejaré y pondré mis ojos en ti. Dice: yo te instruiré y te enseñaré el camino. Cuando vemos la historia de Enoc, vamos a ver cómo Enoc dejó que Dios lo instruyera. Y dice: yo te instruiré y te enseñaré el camino que debes de seguir, te aconsejaré y pondré mis ojos en ti. Entonces estamos viendo cómo la palabra de Dios se explica, ¿verdad? Entonces, caminar con Él, caminar con Dios es caminar a través de sus ojos, a través de cómo Él mira las cosas. Él cree cree su palabra, porque cuando dice tenemos que tener la creencia de Dios. ¿Por qué tenemos que tener la creencia de Dios? Porque nosotros creemos en base a quién es Dios, quién es Él, porque lo que Él ha dicho es verdad. Entonces, todo lo referente a Dios es por quién es Él. Entonces, cuando tenemos esto en claro, podemos ver por qué cada uno de estos personajes creyó en Dios, porque creían en Él, creían que Él era un Dios todopoderoso, caminaban por fe, porque aunque no lo veían, y más aún no tenían Espíritu Santo dentro de ellos, creían de que Dios era todopoderoso. Entonces nosotros podemos ver esto. Entonces, cuando la palabra menciona esto, que Enoc caminó íntimamente con Dios, nosotros no lo recordamos a Enoc porque fue transpuesto, sino por estas palabras muy resonantes, porque la palabra dice que Dios lo guardó. ¿Por qué? Porque no confió en él. Vimos en Hebreos también que dice que que confió en él. Entonces, Enoc caminó íntimamente con Dios. Cuando nosotros vemos esto, entonces ahora vamos a ver una perspectiva en la vida de Enoc que él caminó con él, con Dios. Entonces podemos ver este detalle que a través de los años vemos a la vida de un hombre que caminó con Dios. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa para una persona caminar con Dios? ¿Qué es lo que significa ahora en nosotros o en cualquier persona? ¿Qué significa caminar con Dios? Esa sería la respuesta, ¿verdad? ¿Qué significa caminar con Dios? Muy simple. Vamos a ver qué es simple. Muy simple. Es vivir con una conciencia de constante disfrute en una relación con Dios. Veamos este pensamiento. Es vivir en una conciencia constante, en una continua conciencia de disfrutar, de un disfrute en una relación con Dios. Cuando yo camino con Dios, yo puedo disfrutar caminar con Él, puedo disfrutar de su palabra, puedo ver su poder y deleitarme en Él, puedo disfrutar de quién es Él porque Él me dice: soy tu padre, estoy aquí, tengo amor. Y es un deleite para mí. Entonces, primero es la conciencia constante de un disfrute de la palabra en mí. Y cuando tengo la palabra en mí, también tengo una relación con Dios. Y nosotros podemos tener una conciencia libre a través de Jesucristo. ¿Se acuerdan? Más adelante vamos a ver eso. De que ahora tenemos una limpia conciencia porque podemos libremente acercarnos al trono de la gracia de Dios y acercarnos confiadamente quién es Él y que ha dicho de que nos ama y que podemos acercarnos libre. Tenemos que confiar en esas palabras. Y ese solo viene en una comunión íntima con Dios, de un goce continuo, de una conciencia continua en una relación con Dios. Permitir esto, que surja realmente
todas estas cosas. Entonces vamos a ver unos puntos de qué es caminar con Dios. Vamos a ver que primero una de las cosas que involucra el caminar con Dios es la paz. Tenemos paz para con Dios. ¿Se acuerdan de que ahora tenemos paz para con Dios? Primero involucra la paz. Si yo me voy a basar en mi paz o lo que produce paz, de acuerdo a los 5 sentidos, pero involucra paz. Para tener una comunión con Dios tengo que sentir libremente y disfrutar una relación con Él, pero involucra la paz. Dios le dio esa paz a Adán al principio y a Eva. Nos acordamos de eso, ¿verdad? Él le dio hasta el momento que ellos pecaron y se escondieron. Entonces ellos ya no pudieron caminar con Dios. Entonces nosotros podemos ver este ejemplo de que a alguien que se esconde, si se podría decir, de Dios. Entonces, si nosotros estamos basados en nuestra propia paz, si nosotros estamos basados en nuestros propios esfuerzos, usualmente nos vamos a encontrar escondiéndonos de Dios y no caminando por fe, sintiéndonos incapaces de tener cualquier tipo de relación íntima con Él. Entonces podemos ver que caminar con Dios significa estar en paz con Él y tenemos paz para con Dios. Entonces, la Biblia dice que nosotros tenemos paz para con Dios. Ya estamos en paz, ya no somos enemigos de Él. Ya somos amigos y somos hijos. Entonces, nosotros tenemos que saber que cualquier cosa, nosotros podemos ir a nuestro Padre Celestial, que nosotros hemos recibido el perdón y esta es la paz que nosotros tenemos para con Dios, en una relación con Dios. Que no tengo que esconder nada de Él, ya no me voy a esconder nada de Él porque puedo ir confiadamente al trono de la gracia, puedo ir y decir, la misma palabra dice, ¿acaso que tú no sabes que la bondad te lleva al arrepentimiento? Es la gracia. Ahora que vimos en gracia, Dios se muestra cómo es Él, que es amoroso, que tiene paciencia, que tiene misericordia todos los días para nuestra vida y esa es nuestra paz, esta es nuestra relación íntima. En segundo lugar, nosotros podemos ver que caminar con Dios involucra caminar con propósito. Nadie que camina con Dios tiene falta de propósito. Entonces, si muchas veces nos encontramos desmayados, tenemos que pensar que decirle, Padre, ¿cuál es mi propósito? ¿Verdad? Uno de ellos es realmente mostrar una vida en fe. Nosotros podemos ver que caminar con Dios involucra caminar con un propósito. Obviamente involucra moverse hacia una dirección particular. Entonces nosotros tenemos una dirección que es lo espiritual, las alturas, porque son los lugares celestes en Cristo Jesús. Nosotros tenemos una dirección, una meta. ¿Se acuerdan que Pablo dijo eso? Nosotros podemos ver esto. Por ejemplo, si dos personas llegan a una encrucijada y una de ellas quiere ir por un camino y la otra quiere tomar por otro camino diferente, entonces por definición no pueden caminar juntas porque están caminando en un propósito diferente, en una dirección diferente. Entonces ambos no tienen un propósito en común. Entonces podemos ver que caminar juntos quiere decir que van a estar viendo el mismo propósito. Nosotros podemos ver eso. Nosotros vemos acá en la Biblia, en el libro de Amós, que dice que dos pueden caminar. Amós dice estas palabras. Dos pueden caminar juntos a menos que estén de acuerdo. Entonces ese es el libro de Amós donde dice que dos pueden caminar juntos al menos que estén de acuerdo. Esa es la única manera que dos personas pueden caminar juntos, al menos que estas dos estén de acuerdo. Ese es en el libro de Amós. Les animo a que lo busquen. Les voy a dejar tareita ahí, pero ya les di el libro. Pero dice así, dos pueden caminar juntos a menos que estén de acuerdo. Así que caminar con Dios significa ir con Dios a donde Dios va. Entonces, por ejemplo, Dios es un gran pacificador y cuando nos movemos a la dirección de hacer paz, ¿se acuerdan que nosotros tenemos paz para con Dios? Pero el fruto de paz se siembra en paz. Entonces, cuando nosotros caminamos con Él, con un Dios misericordioso, con un Dios justo, entonces nosotros vamos a ir a implantar, a vivir en fe. Vamos a ser ministros llenos de fe, del ministerio de la piedad. Vamos a ver
Va a haber gracia en todo nuestro ser. Entonces, cuando caminamos con Él, vamos a ir a la misma dirección que Él llevó o que Él dio a Jesucristo. Entonces nosotros vamos a poder caminar con Él cuando amamos, cuando hacemos misericordia. Entonces, cuando caminamos humildemente con nuestro Dios, cuando no estamos peleando con Él, cuando Dios nos dice, ok, hija, entonces tener una comunión íntima con Él, caminar con Él, es como cuando estábamos leyendo, ¿se acuerdan? A Miqueas, donde dice que lo que Él quiere es que nosotros caminemos humildemente con Él. Y humildemente es aceptar. Caminar con Él es que Dios me va a dar lo que está revelado y me va a decir cuál es mi propósito, porque Él ya lo dijo. Entonces, me va a mostrar el propósito. Entonces, caminar con Él es realmente dejar que Él me lleve de la mano. Caminar con Dios implica involucrarse. El tercer punto. Caminar con Dios implica involucrarnos. Entonces, este es el tercer punto. Caminar con Dios implica, en tercer lugar, involucrarse o involucrar el proceso hacia adelante. Entonces, yo digo, ok, caminar con Dios quiere decir que ya cuando veo el propósito puedo moverme hacia adelante. Cuando ya Dios me dice, ok, este es el propósito, este es el motivo, y Él me está guiando a través de su palabra. Entonces caminar con Él y tener una relación íntima con Él es poder realmente no solamente ver la palabra, ver esto, sino que creer lo que Dios ha dicho, creer lo que Dios ha revelado, creer lo que Dios ha prometido. La fe alimenta la palabra de Dios. Y vivir por fe es creer quién es Dios por quién es Él. No necesito evidencia de quién es Dios, porque Él ya me dio la evidencia del universo, de todo lo que hizo con Israel, con Jesucristo. Es que mejor evidencias que estas, que no se pueden realmente refutar. Entonces nosotros podemos ver ese progreso hacia adelante. Cuando yo tengo el propósito, entonces puedo involucrar el proceso, puedo ir hacia adelante. Aquí cuando me muevo hacia adelante no quiere decir que me voy a sentar, ¿verdad? Caminar o moverse hacia adelante no quiere decir, ok, me voy a mover hacia adelante, pero me voy a quedar sentado sin hacer nada. O voy a correr. Acuérdense que caminar no es sentarse, caminar no es correr. Caminar es tomar el tiempo suficiente para poder comprender el propósito, y caminar quiere decir que vamos a tomar el tiempo para escuchar a Dios, porque cuando nosotros caminamos no estamos deprisa como correr, o no estamos sentados nada más como ignorando. Caminar es que estamos moviéndonos hacia adelante, aunque sea el proceso puede ser un movimiento lento, pero aunque sea un movimiento lento, pues es constante y va hacia adelante. ¿Okay? No quiere decir que porque algo se mueva lento, no quiere decir de que no estás caminando. Puede ser que estés moviéndote lento porque estás caminando con Dios, pero mientras que estés haciendo un progreso hacia adelante y constante hacia adelante, entonces estás caminando. Entonces nosotros podemos ahora ver alrededor por qué caminar con Dios no significa con este respecto a correr, pero realmente a entender el propósito y a moverme hacia adelante por quién es Dios. Así que nosotros podemos ver estos detalles, pero si estás caminando, ahora podemos ver que si yo te digo, pues estás caminando y estás caminando lento, pues esto puede ser que para ti no sea alentador, pero mientras que haya un crecimiento, mientras que hay un movimiento de crecimiento, tienes que alegrarte porque sabes que realmente todo eso viene de Dios y tienes que confiar en Dios. Esa es la parte de fe. También de que mientras que tú estás creciendo, estás haciendo progreso, estás moviéndote hacia adelante, ¿verdad? Entonces podemos ver esto. Ahora podemos ver que caminando, mientras que estés caminando, estás progresando. Pablo es lo que dijo, ahora me muevo hacia adelante. ¿Se acuerdan que dice me muevo hacia adelante? Pero podemos ver a Pablo caminando en la revelación de Dios, ¿verdad? Dice, pero ahora me muevo hacia adelante, hacia la meta, y así continúo. Entonces solo les animo a que continúe a la meta, así como Pablo dijo, pero ahora me muevo hacia adelante, me muevo hacia lo que tengo enfrente. Entonces ese era el propósito que alentaba a Pablo, ese era el propósito que alimentaba el caminar con Dios. Ese era el propósito que Dios le había puesto a Pablo
en eso, pero él también se agarró duro de esa fe, tuvo una comunión íntima, cercana con su Padre, cercana con Dios, sabiendo de que todo lo que se le había dado había sido por gracia y esa era su fuerza porque conocía quién era Dios. Entonces podemos ver a un Pablo también que caminó con Dios, teniendo la confianza en quién era Dios, no teniendo ningún reparo en su camino en el sentido de que, por esto o por lo otro, sino creía realmente que lo que Dios había dicho y revelado acerca de él, de que él podía tener, bástate mi gracia, mira, tú eres mi hijo, mi poder se perfecciona en tu debilidad, que vamos, y esto, en una relación muy íntima y amorosa con su padre, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver que a veces sabemos que a veces caminar no es fácil, más que todo si nosotros vamos caminando en contra del viento. Es posible que nosotros debamos inclinarnos en contra del viento, pero incluso si nosotros estamos progresando lentamente, al menos estamos avanzando. A veces nosotros queremos resultados más rápidos y eso ahoga la fe. ¿Por qué? Por los afanes de este mundo, los afanes de las expectativas, los afanes y todo eso ahogan la fe, ahogan esta semilla. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos cargas en vez de decir, ok, Padre, yo confío en el proceso, confío en el propósito. Porque al final es eso, ¿verdad? Confiar en nuestro Padre Celestial. Nosotros podemos ver el cuarto punto, ¿verdad? De esto. Vamos a ver otro punto. Caminar con Dios es el mayor privilegio. Cuando yo digo, ay, es un privilegio caminar con mi Padre Celestial, tener una relación íntima, de que me hable, que me ame, que me diga, mira aquí, ¿verdad? Estas son las promesas. Es un privilegio realmente. Cuando yo veo que es un privilegio caminar con Dios y nosotros pensamos en esto, que caminar con Dios, con el Creador del cielo y la tierra, que es tu Padre Celestial, que Él está interesado en los detalles diarios de tu vida. Nosotros podemos ver que, sin embargo, por muy ordinario que esto te parezca, por muy imposible, Dios no está interesado cuando yo tomo café, ¿verdad? No, Él está interesado en cada parte de mi vida. Entonces nosotros podemos ver que Él está íntimamente involucrado con todo lo que nos concierne a nosotros, con toda nuestra vida. Por eso Él nos enseña a la vida de cada una de estas personas, no solamente en lo que creyeron, sino en las dificultades, en las circunstancias, en el proceso de aprendizaje, en el proceso de crecimiento, en el proceso de fe. Podemos ver la vida de ellos porque Dios está interesado en las generaciones, está interesado en la vida. Él se involucra en cada uno de de todo nuestro ser. Tenemos que entender eso, tenemos que comprender eso. Entonces podemos ver esto, que Dios sí está interesado, por muy ordinario y que le parezca, sí, Dios está interesado, íntimamente involucrado en todo lo que concierne, y Él eligió caminar conmigo. ¿Por qué? Porque dijo, voy a poner mi espíritu dentro de ustedes en la revelación, ¿verdad? Y cuando Jesucristo muere y fue resucitado, entonces viene el Espíritu. Entonces, cuando Dios quiso hacer todo eso para que nosotros tuviéramos Espíritu Santo, yo creo que es porque anhela tener una relación con nosotros, porque anhelaba que nosotros tener sus hijos y que Él nos cuidara. Todas las cosas que Él ha hecho, ha revelado y dicho, es para que nosotros fuéramos sus hijos. Creo que sí le interesamos demasiado y bastante. Y Él quiere estar involucrado en nuestras vidas. No hay mayor privilegio en todo el mundo que esto, de ver cómo que todas las cosas que Él tuvo que hacer para que nosotros, dice, mire, amados, ahora somos hijos de Dios. Qué tan milagro es que dice, qué tal amor nos ha dado el Padre que seamos sus hijos, y es verdaderamente un placer. Entonces nosotros vamos a ver por quinto lugar, o por quinto punto, estamos viendo otro punto: ¿por qué caminar con Dios? ¿Qué es lo que realmente, puntos por qué es necesario caminar con Dios? ¿Por qué poder ver qué es un caminar con Dios? Vamos a ver como otro lugar, como quinto punto, a lo que con lo que Dios se refiere. Vamos a ver esto, que más allá de que sea un simple placer, o como estábamos hablando, que es el mejor de las bendiciones, la mejor de las bendiciones. Nosotros, como mejor de las bendiciones, como algo que hemos recibido como lo más grande en nuestra vida. La verdad, esa relación con Dios, esa relación íntima, es la mejor bendición, lo mejor
que realmente pudimos recibir. Entonces, como un mayor placer, como una mayor bendición, como realmente algo que no podemos expresar con palabras, nosotros podemos ver que, que a veces no es tan malo caminar lento, porque vamos a ver que cuando nosotros vamos, digamos, si nosotros vamos a un lugar, ¿verdad? Nosotros vamos a un lugar y si tú quieres llegar rápido a un lugar, tú te subes a un auto. Pero si quieres saborear el lugar, si quieres ver cada detalle, cada mínimo detalle, que las flores azules, la arena, las piedras, el árbol, hay 3 árboles. Si quieres ver cada detalle, cuando nosotros vamos a un lugar y nos subimos a un auto, si nosotros queremos saborear, queremos ver cada detalle y disfrutar cada detalle, entonces nosotros tenemos que salir del auto. ¿Sí o no? Cuando hemos ido a una excursión, cuando hemos ido a algo y vamos en el carro, usualmente si el carro va rápido, a veces ni siquiera nos fijamos qué tanto hay alrededor de nosotros. No sabemos si hay una gasolinera o un pollo campero a la par o algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos rápido, no tenemos tiempo ni siquiera en ver los detalles. Entonces eso es tener una vida rápida, donde se nos escapan los detalles importantes. Entonces, caminar con Dios no necesariamente, o mejor dicho, no quiere decir que vas a caminar corriendo. Usualmente cuando caminamos con Dios o cuando caminamos, mejor dicho, pongámoslo cuando caminamos, quiere decir que tú tienes que bajarte del auto, tienes que salir y caminar. Caminar es tomar una decisión y realmente tomar el tiempo de ver cada una de estas delicias, de ver cada una de estas bendiciones, de poder tomar el tiempo en ese momento y hablar con Dios, porque a medida que vamos caminando tenemos que hablar con Dios, pero si vamos deprisa ni siquiera vamos a poder escuchar la voz de Dios. Entonces, para caminar con Dios necesitamos realmente tomar espacio, tomar tiempo, como meditar. Meditar es tomar tiempo. Cuando nosotros tomamos ese tiempo, entonces nosotros podemos ver eso. Entonces, ¿por qué es necesario salir del auto? ¿Por qué necesitamos caminar? Porque entonces verás, si no caminamos, entonces no podemos contemplar las cosas, no vamos a ver las cosas. No, si nosotros no nos atrevemos a salir del carro y caminar para ver y admirar todo lo que está alrededor de nosotros, si nosotros seguimos en el carro y manejando rápido, entonces no vamos a poder ver todas esas cosas bellas a detalle. Entonces nosotros no vamos a realmente no, vamos a realmente, si hay una flor ahí que me va a bendecir, entonces no la voy a poder ver. Vamos a ver todas estas cosas. Vamos a ver tantas cosas y vamos a dejar de ver las importantes. Entonces podemos ver que en el momento que nosotros salimos del auto, y cuando esta es una figura de salir del auto, quiere decir salir del estrés, de la rutina de andar corriendo, de pensar de que entre más corro, más rápido van a suceder las cosas. Entre más corro rápido, entonces más voy a llegar a mi destino. No, sal de carro y camina con Dios. Camina con Dios, ten paciencia en tu proceso porque Dios te quiere mostrar detalles muy íntimos, porque Él quiere una relación íntima y Él quiere mostrarte tantas cosas que no verías desde el coche. Entonces, si tú sales de ese carro, entonces tú vas a poder escuchar los sonidos del pajarito, vas a poder ver cosas, vas a poder oler las rosas, vas a poder incluso saborear cosas que nunca habrías disfrutado si simplemente estás ahí corriendo en un vehículo. Si el objetivo es caminar, entonces tenemos que aprender a saborear el proceso. Tenemos que aprender a saborear el caminar con Dios, porque el caminar con Dios es el disfrute de una relación íntima, en paz, de que puedo ir a mi paz, a mi velocidad, si se podría decir, pero es la velocidad que Dios me está diciendo para que vea esa flor, para que vea la bendición, para que no se me escape esto, para que no se me escape aquello. Entonces, no crea de que la velocidad lo va a llevar más rápido. Muchas veces porque andamos en esa velocidad se nos escapan tantas bendiciones. Entonces, caminar con Dios es caminar. La palabra misma nos dice caminar, tomar el tiempo
para tener una relación, para meditar, para decirle, Padre, mira, y el Padre te dice, mira, aquí está esta rosa, es para ti, o léela, es tuya para que bendiga tu vida, ¿verdad? Entonces nosotros tememos esto, este gran placer, tenemos esta gran bendición. Y por eso les digo, tenemos que salir del carro, tenemos que salir de ese afán en el sentido de esa rutina de ir corriendo todo el tiempo y poder tomar este espacio de caminar para poder ver con detalle. Podemos ver que ahora caminar con Dios es el mayor de la bendición. David decía esas palabras. David decía, yo puedo ir a tu diestra y en tu diestra se encuentran las mejores delicias. En los Salmos está ahí. um, y dice, en tu diestra se encuentran las mejores delicias para siempre. En tu diestra se encuentran las delicias y las delicias para siempre. Están en Salmos. Y lo voy a repetir porque solo les estoy citando versículos, pero les animo a que los apunten y vayan y lo averigüen, ¿verdad? Pero dice el versículo, en tu diestra se encuentran las mayores de las delicias. En tu diestra están las mejores o hay delicias para siempre. En tu diestra hay delicias para siempre. En otra versión dice, en tu diestra hay bendiciones para siempre. Esto significa algo más que grandes delicias. Esto significa que puedo entrar al trono de la gracia, tener paz para con Dios, puedo realmente tener un progreso hacia adelante, puedo caminar con Él, podemos caminar juntos a la misma dirección, con esa misericordia, con ese amor, con esa paz y poder saber que este es el gran privilegio de mi vida, de poder tener realmente algo íntimo con Él, con mi Padre Celestial, porque Él está interesado en cada detalle. Y así como está interesado en todo lo que representa mi vida, Él también quiere bendecirme, pero necesitamos entender qué es caminar con Él, que Él quiere realmente que nosotros caminemos por fe, vivir por fe, para que nosotros podamos estar en la diestra del trono de la gracia con Dios. Entonces nosotros podemos ver todos estos puntos básicos que nos animan a caminar con Él, a caminar con Él. Nosotros podemos tener todas estas bendiciones que se encuentran en la diestra de Dios. Y eso significa que aquellos que caminan con Él tienen que realmente una probadita. Todos aquellos que caminan con Él van a tener una probadita de estas bendiciones celestiales aquí en la tierra, mucho más antes que lleguemos al cielo. Entonces, poder caminar con Él nos da ese disfrute, ese deleite de poder gozarnos en estas bendiciones. El constante disfrute de estar conscientes de una relación de amistad. Acuérdense que nosotros ya no somos enemigos y el hijo se queda siempre en casa disfrutando, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar conscientes, tener paz en esta relación de amistad, de amistad y de la paternidad de Dios que nos ha reclamado como sus hijos, de estar felices en caminando con Dios porque Dios ha reclamado la paternidad, poder gozar de la amistad, de la paternidad de Dios. Eso es caminar con Dios y por fe. Esto es lo que nos hace a nosotros posible como creyentes ahora tener un gusto y una anticipación del gozo que será algo tuyo, que es la fe camina con Dios. Porque lo que Dios ha dicho acerca de mí es cierto, Él no va a cambiar. Y nosotros podemos ver todas estas verdades acerca de Jesucristo y cómo poder saborear también nosotros todas estas verdades que se avivan en nuestra vida y podemos caminar con nuestro Padre Celestial ahora, en este momento. Entonces tenemos que caminar con Dios, involucrarnos y involucrarse con nota paz, con nota esa paz. Entonces cuando yo tengo la paz y la seguridad de lo que Dios ha dicho, que somos amigos, que Él me ha reclamado como su hija, y eso quiere decir que ha declarado su paternidad, por decirlo de esa manera humana, pero también involucra ese propósito, implica un progreso cuando veo el propósito verdadero. Entonces implica el privilegio y es lo máximo que nosotros podemos ver. Nosotros podemos ver esto y continuamos en esto que es en lo que mientras que nosotros estamos hablando de Enoc, ¿verdad? Que él caminó con Dios, la historia de Enoc que caminó con Dios.
nosotros podemos ver a la luz del tema de la vida acerca de Enoc, que caminó a través de esta luz. Ahora nosotros hemos visto algunos capítulos, o mejor dicho, versículos acerca de esto, de la generación y todo lo que estaba pasando en ese momento, ¿verdad? Porque el pecado se había incrementado, entonces el mundo te estaba teniendo efectos devastadores en este tiempo. Nosotros podemos ver que pues a través de Adán y Eva, entonces todo se vino un caos. Entonces a través de los tiempos Dios en su misericordia mostró destellos a estas personas. Podemos entender eso y ahora nosotros tenemos la mayor de las bendiciones. Podemos ver esto en cada una de las bendiciones que se han dado. Nosotros podemos ver que es muy significativo en Génesis capítulo 5 que no caminó con Dios después de convertirse padre, ¿verdad? Nosotros podemos ver que Enoc, la Biblia misma amplifica eso, de que pues Enoc tuvo a Matusalén y después que lo tuvo, o él sabía el nombre Matusalén, que básicamente significa que cuando Matusalén muriera veniera el diluvio. Entonces vemos muchas generaciones, todas acá, unidas. Entonces podemos ver que la mayoría de ellos vivió en un mismo tiempo, porque aunque podemos ver aún que Adán vivió en en esa generación, ¿verdad? Porque vemos los años y los años son desde el principio. Entonces podemos ver a Adán también ahí, pero lo que quiero decirles es que nosotros podemos ver en Génesis cuando la palabra misma dice que no caminó con Dios, pero aún decidió dar la extra milla, o se hizo este propósito de caminar con él aún más, se hizo más intenso después de convertirse en padre. Nosotros podemos ver en Génesis, cuando leemos que dice que engendró, que Enoc engendró, tuvo a Matusalén y caminó con Dios, y caminó con Dios. Entonces esta palabra caminó con Dios habla después aún cuando cuando tiene a Matusalén y la importancia. Entonces nosotros podemos ver en el versículo 5 del capítulo, en el versículo 21, perdón, en el capítulo 21 del versículo 5, cómo Enoc había vivido 65 años y engendró a Matusalén, y Enoc dice que caminó con Dios después que engendró a Matusalén. Ahora podemos ver que Enoc tenía una gran responsabilidad con Dios y con más responsabilidad de que tenía un hijo en el cual él tenía que enseñar todo. Entonces con más seguridad él tenía que caminar con Dios porque estaba en una generación realmente perversa. Entonces podemos ver por qué Enoc tuvo la necesidad de que su corazón le creciera este propósito, creciera el propósito de caminar con Dios, porque podemos ver nuevamente en esta parte de la Biblia donde dice de que él caminó con Dios. Entonces esta responsabilidad hizo y no que sintiera la necesidad de la ayuda de Dios en una manera realmente que no había sentido antes. Él no había sentido antes esto hasta el momento. Él caminó con Dios, pero esa necesidad no la había sentido antes, sino hasta después de que él era responsable, por decirlo de esta manera, de Matusalén. Entonces vio la necesidad realmente intensa de caminar con Dios, porque sabía y reconocía que no iba a necesitar la ayuda de Dios para este camino. Entonces él no podía agarrar el carro y correr y salir, sino tenía que caminar para realmente escuchar. Entonces nosotros podemos ver esto, que a través de la vida, a través del camino de la vida, nosotros podemos ver que de repente en su corazón, ¿verdad? Él sintió la necesidad más intensa de Dios de una manera que no había tenido antes. Era evidente que no había superado sus primeros años sin grandes dificultades. Siempre creyó en Dios, siempre lo adoraba y todo eso. Pero nosotros podemos ver que cuando Matusalén nace, entonces Enoc supo la necesidad intensa de la ayuda y comenzó a caminar con Dios. Comenzó realmente a depender de Dios de alguna manera.
Entonces ahora nosotros tal vez podemos ver estas experiencias a nosotros cuando algo realmente cambia en nuestra vida, ¿verdad? Cuando nosotros hemos avanzado con el tiempo y todo eso, y nosotros podemos ver en este espacio que sucede algo en cualquier punto, periodo de nuestra vida donde realmente decimos necesito de Dios, necesito la ayuda de Dios, no puedo hacer esto sola. Cuando hay circunstancias en nuestra vida que nos dicen y que nos animan y nos dicen, ok, Padre, yo no puedo hacer esto sola, necesito de tu ayuda, realmente tengo que reconocer que necesito caminar, tengo que salir del carro, tengo que salir de mi pensamiento y tengo que comenzar a saborear lo que tú me dices y caminar contigo. Realmente necesito caminar contigo, necesito tu ayuda. Entonces es básicamente lo que nosotros podemos ver a la vida de Enoch y lo que se aplica a nosotros, que el poder realmente caminar con Dios, y Dios está caminando contigo en el lugar donde te encuentres, en el momento, en las circunstancias que te encuentras. Lo único que nosotros tenemos que hacer es que nosotros tenemos que buscar. Nosotros, nosotros lo único que tenemos que hacer es buscarle para poder caminar con Él. Tenemos que realmente ir a la palabra y escuchar y realmente saborear todos los puntos que hemos dicho, ¿verdad? Involucrarnos, saborear y no ir deprisa, sino en cualquier circunstancia, realmente reconocer y poder realmente abrir esta puerta en el trono de la gracia donde se encuentra nuestro Padre, donde Él está interesado en cada detalle de nuestras vidas. Ahora nosotros puede ser de que tú te vas a volver padre o te has convertido en padre o madre recientemente y te encuentras diciendo lo mismo a nuestro Padre Celestial maravilloso, que, oh, este es un regalo maravilloso el cual tú me has dado de criar a mis hijos en este mundo que es impío todavía, ¿verdad? Todavía que es un mundo caído. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo necesitas esas fuerzas? Voy a necesitar sabiduría, voy a necesitar paciencia, voy a necesitar un corazón puro en el sentido correspondiente en Dios. ¿Y cómo voy a conseguir todas estas cosas? Solo puede, todo esto que yo necesito, solo Dios me lo puede dar. Así que no caminó con Dios. Caminó con Dios. ¿Por qué? Porque él tenía una profunda conciencia de que se avecinaban tiempos malos, que era necesario y esencial caminar con Dios para poder discernir y elegir lo que él más amaba. Entonces, esta era la importancia de una relación íntima y una relación y un caminar humilde con Dios, porque tenía esa conciencia de la necesidad propia de la ayuda de Dios que hizo que cambiara toda esta forma radicalmente. Entonces nosotros podemos ver que por primera vez todos estos números se juntan, ¿verdad? Desde Adán que vivía hasta que nació Enoc. Entonces nosotros podemos ver generaciones tras generaciones hablando de la vida de cada uno de ellos, de los retos que ellos tenían, de las cosas que realmente tenían que depender 100% de Dios, pero la fe, estamos hablando de que estamos describiendo qué es vivir por fe, qué es realmente vivir por fe. Entonces vemos todas estas generaciones. Y podemos ver que ellos tenían que acordarse de tantos nombres, ¿verdad? Podemos ver que tenían que acordarse de tantos nombres. Imagínense generación a generación, acordarse de cada cumpleaños y todo eso. Pero bueno, nosotros estamos acá. Entonces podemos ver que pues Adán muere, ¿verdad? Entonces aún podemos ver estas generaciones, y cuando Adán muere, nosotros podemos ver que todas las personas se quedan sorprendidos. Oh, no, esta es la primera persona que estuvo en el mundo y esta es la primera persona que se muere. Entonces ahí podemos ver que lógicamente viene en el sentido de que la primera persona, ah, la muerte, ¿verdad? Es efectuada en el sentido humano. Pero podemos ver eso, que esto lo único que nos muestra en caminar con Dios es que nosotros tenemos gracia, tenemos una gracia maravillosa que pues no habla de la muerte, sino que habla del poder de Dios, porque acordémonos que cuando Enoc es trasladado, es transpuesto, no habla de que fue trasladado en sí, sino está proclamando también una revelación en el sentido de Jesucristo. Todas las cosas hablan de Jesucristo. Y una de las cosas es que la muerte, ¿se acuerdan? Corintios, donde habla esta revelación, donde dice que el mensaje, que este es un mensaje de esperanza, un mensaje de una esperanza futura. Enoc no habla de que él no murió, o no habla de que él fue transpuesto.
que él caminó con Dios, así como Jesucristo caminó con Dios en el sentido de confianza en Dios, ¿verdad? Porque Jesucristo hizo más, lógicamente. Pero todas las cosas hablan de Cristo, todas ellas apuntaban cada promesa, todas las cosas que ellos hicieron, creyeron en esta promesa. Por eso caminaron con Dios. Por eso podemos ver que ahora nosotros día a día, nosotros vamos y sabemos que vamos a ser levantados, vamos a ser transpuestos. Y la muerte, vamos a decir, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está? No nos pudiste retener. Entonces vamos a ser transpuestos o vamos a ser levantados, vamos a ser quitados de un lugar a otro para no ver ya corrupción. Entonces todo eso tiene un mensaje más importante, más allá que la confusión misma de que el hombre quiere decir lo que la palabra no está, pero cuando nosotros nos acercamos, vemos que no caminó con fe, caminó con fe con Dios por fe, inmediatamente nosotros podemos ver esta historia que nosotros podemos contar y qué es lo que nos cuenta esta historia de Enoc a través de Hebreos, donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios, sino que aquel que se acerca, aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, que lo que Él ha dicho en la palabra es veraz, que lo que Él ha revelado es cierto, que lo que Él ha prometido y no dudar nunca de Él, que lo que Él ha dicho, eso va a pasar y entonces va a recompensar a los que lo buscan y nosotros vamos a buscarlo caminando con Él. Nosotros podemos ver esta historia de un hombre que caminó con Dios que tiene que ver todo acerca de las realidades de nuestra vida hoy en día. Todas estas cosas son las realidades del día. Entonces, si nos hacemos esta pregunta, ¿qué tiene que ver todo esto con las realidades de mi vida hoy en día? Significa que podemos vivir en una conciencia constante del disfrute de la relación, de la amistad de Dios, de la paternidad de Dios, que nosotros podemos caminar con un Dios el cual nosotros podemos ver, que vamos a ver cómo el vivir por fe, cómo el vivir por fe nos va a ayudar, nos va a animar, nos va a realmente energizar. Y todas estas cosas son por fe. Nosotros vamos a ver más adelante en Hebreos cómo es que explica los otros todas las otras experiencias con los diferentes personajes, cómo nosotros podemos realmente ver y llamar las cosas que no son como si fuesen y poder creer en lo que no vemos de Dios, que si se podría decir de alguna manera su rostro, pero vemos su poder, su palabra, su amor, todas las cosas que han hecho que son evidentes, que sin duda es Él amándonos. Tenemos que creer en esto para que nosotros podamos ver cada una de las revelaciones que están en su palabra. Tenemos que caminar con Él. Tenemos que realmente vivir constantemente en conciencia de la gracia, en el trono de la gracia. Tenemos que tener un disfrute de nuestro Padre Celestial. Tenemos que orar juntos, tenemos que leer juntos, tenemos que realmente caminar. Tenemos que tener hambre y sed de que nosotros queremos caminar, queremos tener ese anhelo ferviente de tener una relación con nuestro Señor Jesucristo en el sentido de ser fieles al sacrificio. Y cuando nosotros somos fieles y caminamos por fe, es que estamos aceptando el sacrificio de Jesucristo. Entonces nosotros ahora podemos decir gracias, Padre, porque esa es la verdad. Todas las cosas que nosotros hemos recibido, las hemos recibido por tu gracia, por tu amor. Si me amaste tanto, ¿cómo es que no vas a estar interesado en lo demás de mi vida? Si me diste a tu hijo, ¿cómo es que todo lo demás no vas a poder cumplir en él? Puedo caminar contigo, puedo disfrutar quién eres tú, puedo disfrutar que tú eres mi Padre, puedo realmente buscarte tu ayuda, puedo caminar lentamente en esos jardines contigo, puedo disfrutar de las rosas que me quieres regalar como bendición. Entonces, caminar con Él implica en buscar su ayuda, depender de Él y depender de su amor. Caminar con Él es todo lo que hemos hablado en una relación de una amistad, de la paternidad de nuestro Dios celestial, de que Él va a seguir derramando bendiciones en nuestra vida. Y así es como concluimos en esto de la fe camina con Dios, porque podemos caminar con nuestro Padre de la mano, con esa ternura, con ese amor y vivir por fe.